3.1, 3.2. Quiere decir que Perú está creciendo económicamente más que todos los países de América Latina. Y el próximo año probablemente vamos a crecer mucho más todavía, porque solamente Chancay, el aeropuerto, es un punto de PBI. O sea, ahí nomás tenemos 4%. Más las inversiones que vienen, podemos estar fácil el próximo año en 5% de crecimiento. Pero el sector formal es apenas el 29%, era menos. En 2022 era casi el 26% del sector formal. Hemos crecido, estamos ya en 29%, ojalá podamos cerrar el 30% a la formalidad. Pero uno se pone a pensar y dice, es decir, que este sector productivo, este sector que aporta al país, serán solamente este 29% de los que están en planilla, de los trabajadores que están en planilla, ¿sí o no? Yo creo que no. Ahora estuve reflexionando en el ministerio con el equipo y la verdad que no. ¿Por qué? Porque si bien en el sector informal hay casi más de 12 millones de peruanos, en la informalidad cerca de 13 millones en el sector informal, de hecho que aquí también hay un gran aporte a la producción nacional. El trabajo y el esfuerzo de los emprendedores, de los que están en el empleo, de hecho que está impactando fuertemente también en la producción nacional. De manera que este es un país donde hay informalidad, sí, pero los emprendedores y los autoempleados que están, entre comillas, en la informalidad, también de hecho que están aportando mucho para que el Perú tenga este crecimiento que está teniendo. Por eso es que en el ministerio estamos trabajando muy fuerte en poner la lupa al sector informal, porque hay muchas cosas que vamos a descubrir en el sector informal y que en realidad nos vamos a dar cuenta que somos un país no tan informal como parece. Lo que pasa es que los indicadores son muy duros con relación a Perú. Cuando uno viaja afuera a las reuniones de OCDE o se reúne con los líderes de la economía de APEC o de OIT, todo el mundo dice, bien, al Perú, ¿cómo crece Perú? Ha salido rápido de la recesión, la inflación está baja, la moneda es estable, etc. Pero tiene tan poquito de formalidad. Y uno se pone a pensar si eso realmente es así o hay alguna información que falta complementar. Y revisando los datos con el equipo, hemos encontrado que hay más o menos 6 millones de trabajadores en el autoempleo. Y hemos encontrado que hay más o menos 2 millones ya de empresas que tienen RUC, que están ya intentando formalizar también a sus trabajadores. Hemos encontrado que realmente hay mucho más formalidad de lo que parece en el Perú. Pero tenemos que trabajar para ver, para mirar exactamente dónde están estos trabajadores informales. Y por eso es que estamos construyendo el registro de todos los trabajadores que están en la informalidad. A mí me parecía hace 10 años un sueño eso. Me parecía casi imposible. Porque en el Perú tenemos el registro de los trabajadores que están en el mercado laboral formal. Debemos tener el registro más completo de América Latina. Porque no solamente en el registro de los trabajadores que están en la informalidad, no solo tenemos el dato laboral, es decir, cuánto ganan, en qué están ocupados, en qué empresa trabajan, y su DNI y todo lo demás, sino también tenemos información de su formación académica. Tenemos datos como dónde han estudiado, cuándo han egresado, qué carrera han estudiado, de manera que nuestro registro de los trabajadores que están en la informalidad es muy rico. Por eso hemos podido construir la plataforma Mi Carrera, para dar información a los jóvenes de las carreras que más paga el mercado laboral, de las carreras que menos pagan, de las carreras con más demanda, y lo más importante, estamos incluyendo las universidades que colocan a los mejores pagados en el mercado laboral formal. Vamos a saber, mejor dicho, ya lo sabemos,
qué universidades colocan a los mejores pagados, de manera que el próximo año, como vamos a hacer mucha publicidad de esto, las universidades van a tener que competir ahora por poner en la planilla a los mejores pagados. En consecuencia, las universidades van a tener que también hacer esfuerzos para mejorar su malla curricular, mejorar su personal docente, sus laboratorios, para colocar a los mejores pagados en el mercado laboral formal. Todo eso se logra con información. ¿Pero qué teníamos del mercado laboral informal? Nada. No tenemos el registro. No sabemos sus nombres, sus apellidos, pero sin embargo son personas que también tenemos que saber dónde están y qué están haciendo. Por eso, en base a la información que ahora tenemos por el tema del COVID, que trajo mucho mal a nuestro país, de hecho que somos el país que creo que más se ha perjudicado con el COVID, alta mortalidad, pero nos ha permitido también, como hemos entregado muchos bonos, tenemos el registro ya de más o menos 11.400.000 peruanos que han recibido los bonos, trabajadores. Le hemos cruzado con planilla y tenemos más o menos 11.100.000 trabajadores que están en el sector informal, que no están en la planilla. 11.100.000. Si ahí le sumamos a los hermanos que han venido de otros países y que no han podido recibir bonos porque como no tienen DNI y no están regularizados, en bruto, las cifras más o menos son 1.300.000, un poquito más de personas que han venido a Perú en los últimos años, de los cuales solo menos de 80.000 están en la planilla, menos de 80.000. Y la mayoría de Venezuela, luego España, Colombia, Argentina. Y ahí podríamos tener casi un poquito más del 1.000.000 de los que no recibieron los bonos. Fácilmente podemos acercarnos a los 12 o 13 millones que están en el sector informal, con lo cual podríamos construir y tener el registro de todos los peruanos, los hermanos que han venido a Perú, de sus registros, de manera que hoy día, por ejemplo, ya sabemos dónde viven estas personas, porque tenemos su DNI, tenemos sus cuentas, porque como cobraron el bono, nos han dejado las cuentas a dónde depositar el bono, tenemos sus correos, tenemos sus teléfonos, y casi de 5 millones tenemos hasta sus domicilios, sus casas, podríamos llegar a sus casas. Y con toda esta información del sector informal, miren todo lo que vamos a hacer, Primero vamos a mirar a estos trabajadores que están en el autoempleo, que son más de 6 millones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir lo que antes había en el Perú, y los que son de mi generación se acordarán, las famosas páginas amarillas. ¿Se acuerdan? Los más tíos como yo. Nosotros antes, los jóvenes por supuesto ni saben qué será eso, no tienen ni idea de lo que serán las páginas amarillas, pero antes había las páginas amarillas donde estaba la relación de todos los que te ofrecían un oficio, ¿no? De manera que vamos a tener el registro de todos los que dan servicios para ponerles en esta página amarilla virtual, con lo cual las personas van a poder llamar a estos oficios, que vamos a ver qué serán, porque también recién estamos construyendo eso, para que los vecinos puedan llamar a esos números y tener los servicios de estos autoempleados con todas las garantías, porque a todos nos ha pasado, y a mí me ha pasado, que llamamos a un gasfitero, el señor repara, a veces mal, y luego le pagas, y de paso se llevan algo de la casa. Y luego, ¿dónde lo encuentras? Porque puso un aviso en algún lugar, porque dejó su número en algún sitio, o porque puso en internet su aviso, y luego no sabes dónde encontrarlo. Pero nosotros vamos a tener de todos los autoempleados que ofrecen servicios, vamos a tener sus DNI, su dirección, dónde viven, su teléfono, y todos sus datos, de manera que pueden confiar en recibir los servicios de estos que están en el rubro de autoempleo y dan servicios.
Pero además les vamos a ayudar a sacar sus RUC para que puedan tributar. De manera que vamos a pasar a la formalidad a estos trabajadores del autoempleo. Pero además también tenemos ya registrado casi 2 millones y poco más de 2 millones de empresas que ya tienen RUC, pero que todavía no han colocado trabajadores en la planilla. De este 2,5 millones más o menos, la mayoría está en micro o pequeñas empresas. Muy poco en gran empresa, muy poco en la gran empresa. A los que están en la gran empresa, por supuesto, hay que mandarles una FIL. Damos una FIL porque a ellos sí hay que sancionarlo, porque no se puede perdonar a una empresa grande, gran empresa, que tiene abogados, que tiene una oficina de recursos humanos y que tenga trabajadores de la informalidad. Ahí ellos básicamente es la fiscalización y la sanción. Pero felizmente son muy pocos. Y también muy pocos en la mediana empresa. La mayoría están en las pequeñas y microempresas, ¿no? Y ahí también vamos a ver los emprendimientos, a los emprendedores. Porque para los emprendedores también tenemos que hacer políticas públicas. Esta, por ejemplo, es una política pública para emprendedores, pero vamos a tenerlos en un registro para ver cómo los ayudamos más, para saber dónde están, qué están haciendo, cómo están evolucionando, para ayudarlos. Una forma de ayudarles es con la capacitación, por supuesto, pero ayudarlos en el manejo de redes, de publicidad, etcétera, para que sus negocios puedan crecer. Otra forma de ayudarlos es con el capital semilla. Ahora agradecemos a la OIM por esta oportunidad de hacer capital semilla, que me parece muy bien el equipo, el recurso que nos han proporcionado los de la OIM, que son 24,000 soles en esta oportunidad. Me parece muy bien que les den, que los 45,000, perdón, 45,000, me parece muy bien que se los entregan a los emprendedores. Porque digamos, si le entregamos un trofeo muy bonito, porque son emprendedores que tienen éxito, buenos proyectos, pero a los emprendedores les gusta tener liquidez, porque a ellos les gusta multiplicar el dinero. Eso es el arte de ellos, de los emprendedores. Ese dinero que van a recibir ahora lo van a multiplicar porque es un capital semilla. Y para un emprendedor peruano que nace de abajo, todo apoyo es importante. Entonces, ustedes aquí, todos los que están aquí, han recibido una capacitación, de manera que yo solamente les puedo decir a ustedes, emprendedores, que el emprendedor peruano, los testimonios de los emprendedores peruanos, las historias de los emprendedores peruanos, realmente son historias que seguramente difícilmente se repiten en el mundo. Ahí tenemos a los emprendedores de Gamarra, por ejemplo. ¿Cuántas veces he escuchado historias de estos empresarios que ahora tienen edificios y cuando lo entrevistan y le dicen cómo comenzaron, pusieron un plástico en la vereda, plástico azul, y ahí los polos para vender por calle? Hace 20 años, o hace muchos años. Y luego han crecido poco a poco, luego alquilaron una oficina, luego un taller, luego otro taller, luego un edificio, y así han llegado a ser grandes empresarios. La historia de esos emprendedores de Gamarra, hay emprendedores en el transporte, la historia del señor Ormeño, por ejemplo, que tenía su empresa de transporte, o la historia de Teófilo, que yo conozco, que es dueño de América Móvil, de varios hoteles, terminales, que han comenzado de abajo. O la historia de la señorita que vive en este distrito, o que trabaja en este distrito, que es la dueña de Chiavi. Las chicas que van a verse las uñas saben, conocen Chiavi. ¿Alguien conoce Chiavi aquí? ¿Cómo se llama? Chiavi. Yo he leído la historia de, no sé si lo han visto, salió en El Comercio, la historia de esta señora. Esta señora vino a Lima, trabajaba de empleada de hogar, vino a Lima, se fue a un instituto en Abancay, en la avenida Abancay, para estudiar cosmetología, creo que se llama la carrera, y luego fue a trabajar para una peluquería, le explotaban a los pobres, y al final decidió hacer algo, su emprendimiento. ¿Cuál fue su emprendimiento? Fue al mercado Jesús María
y se alquiló, como no tenía plata para alquilar un stand o un metro cuadrado, se alquiló la columna del mercado. Pero ¿cómo la columna? Sí, es que la columna, para mí, es suficiente con la columna. ¿En serio quiere que te alquile la columna? Sí, la columna que sostiene ahí un techo. Bueno, si quieres que te alquile la columna, alquilaba la columna. Y ahí puso una sillita, un banquito donde la cliente ponía sus uñas, una silla, a 3 soles la pintada de uña, y al rato tenía muchos clientes, luego hacían cola y recién pudo alquilar su puesto. Luego trajo a su hermana de provincia y abrió una oficina, luego 4, 5, 10, 15 trabajadores, 20 trabajadores, y ahora tiene casi su edificio ya, de su marido. Y deben haber por lo menos trabajando para ella unas, no sé, 100 personas quizás. ¿Usted que conoce? Más, ¿no? Por lo menos 150. Miren ustedes, ¿de dónde comenzó? O sea, no tenía plata ni siquiera para alquilar el metro cuadrado. Ese es el espíritu de un emprendedor. Ustedes que son emprendedores tienen que darse cuenta que ese tiene que ser su espíritu. El emprendedor sabemos dónde comienzan, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar. Si realmente tienen el espíritu de emprendedor, la fuerza de un emprendedor, tienen que soñar, tienen que desafiarse a ustedes mismos, no ponerse límites y empezar. Creo que el reto de un emprendedor es comenzar el emprendimiento, comenzar el negocio, comenzar con lo que tiene. El señor de la Gamarra, que contó su historia, que ahora tiene galerías, miren, comenzó, como no tenía plata, en el piso. La señora El Xavi comenzó en una columna de mercado, porque no tenía dinero. Fácil es hacer dinero con dinero. El reto de un emprendedor es hacer dinero sin dinero. Y ese tiene que ser el reto de cada uno de ustedes. Porque si cada uno de ustedes tiene éxito en su emprendimiento, mañana van a generar empleo, mañana van a dar trabajo. En consecuencia vamos a ser un país mucho más productivo. Y si la gente tiene trabajo, sale de la pobreza. Y tendremos un país con menos pobres en extremos, seguramente con más emprendedores, con más emprendimientos, y con todos los recursos que tenemos, que dije inicialmente, yo creo que vamos a hacer en menos tiempo que muchos países que ahora son ricos y antes eran pobres, en menos tiempo vamos a ser también un país que pueda derrotar la pobreza y la pobreza extrema. Felicitaciones, emprendedores, muchos éxitos, sigan soñando, sigan trabajando. Por estas palabras del doctor Daniel Morales Romero, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, acto seguido tengo el honor de presentar a uno de nuestros emprendedores. Se trata de Nicolás, un talentoso